Bienvenidos al Museo Etnográfico de Castilla y León. En esta ocasión vamos a hablar de unas escudillas de barro que tenéis detrás de mí, que al margen del componente meramente estético y de su vinculación con el ámbito doméstico y con la alimentación, aparecen también ligadas a esa idea de pensamiento mágico que vertebra gran parte de nuestra colección, no solo con objetos relacionados con la superstición, sino también con la religiosidad popular. En este caso hablamos de platos que se llenaban de sal y que formaban parte del proceso de velatorio, fundamentalmente en el ámbito rural. Fueron encontradas, por una parte, en algunas iglesias de Castilla y León, vinculadas, por lo tanto, al cristianismo, pero también a otras religiones. Por un lado, porque la sal y su componente de profilaxis está ligada a esa idea de eternidad, de protección de los cadáveres y también de protección contra el demonio. Por lo tanto, hablamos de procesos que se han llevado a cabo no solo en Castilla y León, sino también en otras partes de España, desde el País Vasco hasta Andalucía, y también se han hallado en algunos rituales indígenas de la zona de México. Hablamos de un proceso que se ha llevado a cabo durante muchos siglos, incluso hasta los años 70 y 80, como digo, fundamentalmente en el ámbito rural, y que consistía en velar a los fallecidos en su propia casa. Se colocaba esta escudilla llena de sal encima del vientre o encima del pecho o incluso debajo de la cama, con la idea de detener de alguna manera esa corrupción del cadáver, el hinchamiento del mismo, sobre todo en los meses más calurosos del año. En algunas zonas, fundamentalmente en el País Vasco, pero también en Andalucía, se colocaban tijeras abiertas en forma de cruz, con una función bastante similar. Hablamos de un proceso que evidentemente se ha ido perdiendo con el tiempo, pero que también nos liga a un concepto, el de la naturalidad con la que se vivía la muerte, también ligado evidentemente a las propias condiciones de vida del ámbito rural. Esto nos permite hacer una reflexión en torno a la propia evolución de ese pensamiento mágico del que os hablaba al principio, que se ha ido perdiendo con el tiempo en pro de una progresiva racionalización de hechos totalmente naturales como la muerte o algunos fenómenos climatológicos. También nos permite ver cómo esa evolución de estos procesos funerarios han ido variando con el tiempo. Evidentemente este ritual ya no se lleva a cabo por razones de salubridad, pero también hay que tener en cuenta esa progresiva despoblación rural que se llevó a cabo a partir de los años 70. Por otro lado, también nos permite hablar de cómo esa naturalidad y esa cotidianidad con la que se manifestaban estos rituales se ha ido perdiendo por una progresiva transformación, por un lado, de esa idea de intimidad doméstica y esa reelaboración de los límites entre lo público y lo privado, también vinculado, cómo no, al avance de las tecnologías. Pensad, por ejemplo, en el hecho de la propia transformación y evolución de la fotografía, de esa imagen post-mortem que se tomaba de los fallecidos, en algunos casos como único recuerdo de la imagen de esta persona y que aparece a principios del siglo XX, desde luego no vinculado al ámbito rural, sino al ámbito urbano, pero que se liga de alguna manera con estos rituales funerarios, a esa progresiva transformación que estamos viviendo en la actualidad, con la aparición de fenómenos como el del selfie y esa continua captación de la realidad. Espero que el vídeo os haya resultado interesante. Como sabéis, podéis plantearme vuestras dudas y consultas en la dirección de correo electrónico que veréis a continuación.